comenté al principio, mi invitado de esta noche es Celso Juan Marrancini, presidente del Consejo de la Empresa Privada. Hoy nosotros vamos a hacerle a Celso dos entrevistas. Una donde yo le voy a preguntar todo lo que ustedes quieren saber de manera personal, pero antes tengo que hacerle las preguntas de rigor que quiere saber el país. Entonces, él está de acuerdo, él ha dicho que sí a todo. Entonces, bienvenido, Celso, buenas noches. Buenas noches, Yulisa. Buenas noches a todos los televidentes y seguidores de este prestigioso programa. Encantado de estar aquí en tu programa. ¿Cómo está el CONEP después de las elecciones? Yo sé que el CONEP hizo un gran trabajo con invitando a los candidatos, viendo sus propuestas. El CONEP hizo una labor de obligar a los candidatos a presentar propuestas y eso se ha visto reflejado probablemente en la calidad de lo que se ha elegido. ¿Cómo piensan ustedes que fue el proceso electoral? ¿Qué piensan de la selección generalizada de las propuestas que presentaron y de que se reúnan los líderes para quizás hacer digamos que un cuaderno conjunto de accionar para el país? Sí, realmente creo que el país se debe sentir muy satisfecho y en esto hay que felicitar no solamente a los ganadores de los comicios, sino a todo el liderazgo político por el rol que jugó no solamente en una campaña caracterizada por propuestas, por debates. Nunca en el país se había llevado a tanto nivel poder profundizar en las ideas que tenía cada líder y cada partido, no solamente presidencial, sino también congresuales y alcaldías. Y eso es un paso de avance y una muestra de madurez en el liderazgo político. También la ciudadanía mostró una gran madurez, un proceso muy pacífico, muy organizado. La Junta Central Electoral hizo un gran trabajo. Se fue totalmente visible que no solamente fue una junta que escuchó, sino que también tomó medidas correctivas con respecto al proceso de febrero. Y se vio mucho rigor en todo lo que es la trazabilidad del voto. Todo lo que fue también el orden en los centros de votación, las medidas que se tomó con la policía militar de alejar todo ese tumulto de personas, de la eliminación de las carpas. Realmente creo, como dije al principio, como país debemos sentirnos orgullosos de este proceso donde se mostró mucha madurez y donde se reforzó uno de los pilares de nuestro país, que es la estabilidad política. Con esto se reforzó. Hay sin duda temas pendientes y nosotros hicimos una misión de observación. Tuvimos el honor de estar acompañados por expresidentes del Grupo IDEA, el expresidente Pastrana, el expresidente Mawat, el expresidente Quiroga, el expresidente Lacalle y el exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño. Y no solamente hicimos un recorrido el día de la votación por diferentes recintos electorales de Santo Domingo, de la provincia de Santo Domingo, del distrito y de Santiago, sino que en los días previos nos pudimos reunir con los candidatos, con el presidente candidato, con el expresidente Leonel Fernández, con el presidente Abel Martínez y también el presidente del PLD, el expresidente Danilo Medina, y con la Junta Central Electoral. Y en ese recorrido pues pudimos ver cuál era el sentir de cada uno, tomar una mejor temperatura del proceso. Y la verdad que para todos es gratificante ver cómo nuestro liderazgo político tiene ese nivel de madurez. Y es una señal realmente al mundo y a la región de que República Dominicana pues está avanzando. ¿Cuáles son los temas principales que entienden ustedes como
digamos que el centro de pensamiento de la empresa privada que el país tiene pendiente y que tal vez no podría esperar más. Se habla de una reforma constitucional, de reforma fiscal, pero de esto se habla de manera permanente. Sin embargo, en los últimos 40 años en el país se han hecho las mismas promesas y los problemas, a pesar de que ganan esas promesas, los problemas siguen siendo los mismos, o los desafíos o las necesidades siguen siendo los mismos. ¿Qué le preocupa al CONEP si pudiera decidir 3 problemas nacionales que se resuelvan en un mediano plazo, por ejemplo? Mira, nuestro país ha avanzado mucho y si lo vemos en un marco de más de 40 años, el crecimiento económico promedio ha superado el 5%. Y ha habido paz social y sobre todo estabilidad política. Y cuando nos comparamos con otros países, realmente somos una especie de tesoro admirado por todos los países de la región que lamentablemente no tienen o estabilidad política o paz social y sobre todo no han podido lograr ese crecimiento. Entonces, uno dirá, bueno, pero ¿por qué reforma si no ha ido bien o relativamente bien? Todos sabemos que hay retos, pero realmente hay algunos temas que son impostergables para poder asegurar que en 20, 30, 40 años, cuando se le haga esta pregunta a un líder empresarial o a cualquier dominicano, digamos, bueno, esas medidas que se tomaron permitieron que el país avanzara en estos últimos años. Y realmente el tema eléctrico es uno de ellos. El tema eléctrico conjugado con el tema fiscal, pues probablemente sea el corazón de una reforma en la parte económica que permita que el gobierno reciba más recursos, lo pueda invertir en obras que necesita el país para desarrollarse en los próximos años, que lo permita dedicar a temas tan importantes para la ciudadanía como la seguridad ciudadana, que lo permita también dedicar a la estabilidad de la deuda, es decir, a empezar a bajar gradualmente la deuda y también al stock de la deuda cuasi fiscal. Entonces son dos temas que están muy estrechamente relacionados y que requieren no solamente de diálogo, sino también de poder buscar un equilibrio entre lograr esos objetivos, mantener la confianza en el clima económico, que las empresas puedan seguir generando empleo, que puedan seguir invirtiendo y que a la vez también tengan capacidad de seguir trabajando en la mejora de los salarios hacia el salario real. Por otro lado, un tema sumamente importante, tal vez el más importante, sobre todo viéndolo a mediano y largo plazo, porque nunca los frutos se van a ver en el corto plazo, es el tema educativo. El tema educativo, hoy por hoy, no solamente es el principal obstáculo para que ese crecimiento pueda llegar a toda la población, sino también atenta con el crecimiento económico, porque sin recursos, sin capital humano, no hay país que se pueda desarrollar, sobre todo en un momento como el de ahora, que es un momento histórico, donde hay cambios tecnológicos sumamente grandes, sin precedentes, y que realmente en pocos años todo va a cambiar. Y se requiere el capital humano suficiente y calificado para poder trabajar en ese nuevo ambiente al que cada vez nos vamos a ver enfrentados. Si tuvieran ustedes como gremio, como organización, que por cierto demanda, requiere, influye en el tipo de contratación o el tipo de educación que tiene la contratación calificada que se hace en el país para el sector empresarial, si pudieran ustedes sugerir, recomendar reforzamientos para el tema educativo público y que esto se incluya digamos que en un nuevo gobierno, ¿qué sería? ¿Qué recomendarían ustedes que se fortalezca, que se cambie del sector educativo? Una de las principales deficiencias del sector educativo es la falta de continuidad. Por ejemplo, por el lado si lo vemos por el lado ejecutivo, en promedio
en los últimos años no ha habido un ministro que dure 2 años y con él cambia todo el staff debajo, viceministro, etcétera. Eso es una gran deficiencia. También hay una deficiencia en la calificación de los maestros. Realmente vemos tal vez que el tema de los maestros se ha enfocado más en cuanto al salario y cuáles son sus conquistas y no tanto en cómo poder promover que haya un sistema de calificación de maestros que realmente permita que se adapten a la mejora continua de la educación de los alumnos. Esos dos temas realmente son fundamentales en que se le pueda dar continuidad. En eso, realmente el gran reto es hacer una especie de acuerdo en el liderazgo político para que se logre darle continuidad a los planes y que se logre profundizar en todo lo que se refiere a la mejora de la calidad de la educación primaria y también en la elaboración de planes de formación técnica para que los alumnos puedan también encontrar una vía rápida de insertarse en el mercado laboral. Algo que ha pasado también con el Ministerio de Educación en los últimos años, no en los últimos 2, ha sido que quienes van a dirigir el Ministerio de Educación terminan descubriendo que tienen vocación política. Lo descubren estando en el cargo, aunque no lo hayan descubierto antes. ¿Pensarían ustedes que tal vez se pudiera poner o establecer una condición de que quien dirige el Ministerio de Educación no tenga aspiraciones posteriores políticas, estando en el cargo? Sí, correcto. Definitivamente parte de ese acuerdo nacional tiene que incluir que se despolitice la gestión. Es muy difícil hacer una buena gestión en un ministerio que tiene una cantidad de recursos tan grande, prácticamente entre 1/4 y 1/3 del presupuesto nacional, y tener un ministro que sea político, que tenga compromiso, que tenga estructura, etcétera. No lo digo que el actual lo tiene, porque por eso me refería primero a la continuidad. Ahí ha habido de todo y no ha funcionado si lo vemos en el sentido de los resultados que tenemos al día de hoy. Pero definitivamente el sector hay que despolitizarlo, mirando hacia el futuro. Y en eso hay una gran oportunidad de hacer un acuerdo nacional con el liderazgo político, porque definitivamente la educación es lo que permite que haya ascenso social, que los jóvenes puedan tener cada vez más oportunidades, sobre todo en un país que afortunadamente tiene un crecimiento económico, tiene una economía diversificada, está ahora mismo en una posición privilegiada en relación a otros países que, como dije al principio, están envueltos en temas sociales, en regímenes políticos que no son favorables, donde no hay confianza, no hay inversión. Nosotros tenemos un clima de confianza, estamos bien vistos, no solamente por las calificadoras del mundo, sino por empresas del mundo que quieren venir aquí a invertir. Por ende, el futuro promete mucho para la juventud dominicana, pero la educación es clave para poder aprovecharlo. Si ustedes tuvieran que hablar, que le va a tocar tal vez, de la posible reforma fiscal, que no siempre es aumento, a veces es ampliación de base. Si tuvieran, o tal vez tienen ya algunas voces referidas al respecto, que sugerir o recomendar sectores que se atiendan para disminuir o para aumentar o para incluir, tal vez hay sectores que están excluidos en una posible reforma fiscal, ¿qué sería? Bueno, realmente lo primero que debe haber una conversación, debe haber una conversación, vamos a decir, que busque un compromiso de todos los sectores y creo que esa ha sido la propuesta del presidente, de que habrá una conversación como ha caracterizado su gobierno. En eso todos los sectores tenemos que estar comprometidos, el sector privado estar comprometido con todo lo que beneficie al país. Y en eso buscar un equilibrio entre que se logre los objetivos de recaudación del gobierno, en que el dinero se utilice para los objetivos que se han planteado, como subir el gasto de capital de obra que necesita el país, estabilizar la deuda, estabilizar, bueno, también tratar el tema de la deuda cuasi fiscal, poder poner atención
al gasto en seguridad ciudadana y otras prioridades, y que realmente se trabaje en la eficientización todavía más del gasto público para que haya un equilibrio, las empresas se pueda mantener el ambiente de confianza que existe, las empresas puedan seguir invirtiendo, puedan seguir generando empleo y con eso motorizando la economía. Lo que sí nunca puede pensar es que la economía deje de crecer. Y eso es algo fundamental porque es uno de los pilares de la estabilidad de nuestro país. El crecimiento de la economía, el clima de confianza que hay para invertir, la estabilidad política y la paz social. Esos son tres pilares que nos han permitido Eso no tiene negociación. que nuestro país avance. Y en esto también el tema eléctrico está estrechamente relacionado. Por ejemplo, miremos la última reforma que se hizo en el 2012. Se hizo una reforma que realmente no logró los objetivos si lo vemos en el sentido de que hoy hay que hacer otra. La presión fiscal subió y luego bajó. Pero no solamente eso, el déficit eléctrico del sector eléctrico en el 2012 era aproximadamente de 700 millones de dólares al año. Ahora supera los 1.500 millones de dólares al año. Esos 800 o esos 1.500, el monto que queramos, imaginémonos que por 12 años se hubiera destinado a reducir la deuda, a hacer más obras, a invertir más en seguridad ciudadana. En infraestructura. Hemos avanzado, pero ¿cómo estaríamos? Sí, vienen inversiones de obra, infraestructura, vial, algunas que visiblemente necesitan más inversión, algunas áreas. ¿Cómo estaría nuestro país? Entonces de eso se trata, que cuando miremos hacia adelante, o digo hacia atrás, en los próximos, en 10 años o en 5 años, digamos, bueno, se logró una buena reforma. A eso que debemos ir en ese diálogo que habrá sobre ese tema. ¿Por qué no se logra una solución con el tema eléctrico? Tenemos años, más de 10 años hablando del famoso pacto eléctrico, a veces un grupo dice que sí, otra vez otro grupo dice que no, pero el sector privado, como le decimos comúnmente, al conjunto de empresarios que mantienen ese equilibrio con el poder político, ¿tienen algún interés de que en un corto tiempo o mediano plazo se defina y se resuelva definitivamente el tema eléctrico? Definitivamente. Todos estamos claros de que uno de los temas más urgentes que requieren una solución inmediata es el tema eléctrico, por el peso que tiene en la finanza del Estado. O sea, volviendo al tema de la reforma fiscal, la reforma fiscal es, el corazón de la reforma fiscal es el tema eléctrico. Ahí es que están los recursos para poder aliviar cualquier medida fiscal que se requiera en el corto plazo. Y realmente el tema eléctrico se resume a la gestión en la distribuidora. O sea, hoy en día el déficit del sector eléctrico está en la distribuidora, en la gestión de la distribuidora. Entonces, es otro sector que tiene que despolitizarse y que tiene que profesionalizar su gestión, porque sencillamente es el hacer un buen trabajo en cuanto a la distribución y la comercialización de un servicio que se da en otros países del mundo y donde no hay un nivel de pérdida como el que tenemos nosotros, que casi llega al 40%. O sea, de cada peso que pasa por ahí se pierden 40 centavos. Y así no hay ninguna empresa que pueda existir. Entonces, tiene que haber un compromiso de todos los dominicanos de que ese tema es prioritario por el bien de nuestro país, por el bien de todos, en el corto y en el mediano plazo. La reforma laboral, se ha hablado de que dentro de este paquete de reformas que posiblemente lleguen en las próximas semanas, iba a decir en los próximos meses, pero se prometió para próximas semanas, haya también una reforma laboral. Se ha hablado en múltiples ocasiones del tema de la cesantía y que para las empresas es un gasto permanente el tema de la cesantía, tener esta especie de seguro laboral que sale directamente del bolsillo de cada comerciante, empresario, pequeña, mediana, grande empresa. ¿Qué opinión tienen ustedes al día de hoy de que se elimine o se transforme ese acápite de la cesantía? Bueno, lo primero es que no hay ningún cuestionamiento en cuanto a los derechos adquiridos y eso siempre lo dejamos bien claro, porque para nada se trata de modificar los derechos adquiridos de los trabajadores, sino más bien
trabajar en una reforma laboral que se adapte a los nuevos tiempos, porque realmente tenemos un código del año 1992 que no incluye teletrabajo, que no incluye formas de trabajo actuales, tampoco tenía un sistema de seguridad social en ese año cuando se discutió. Realmente este es otro país, es otro mundo, y tenemos un código del pasado. En ese sentido, pues no hay cuestionamiento en cuanto a los derechos adquiridos de la cesantía. Sí es un tema que hay que verlo ya hacia el futuro de una forma más amplia, y eso es lo que siempre en el diálogo hemos propuesto, de que se tome en cuenta la capacidad de la empresa de poder seguir trabajando hacia el salario real, y no solamente eso, sino también atacar la informalidad. Hay una informalidad laboral que supera el 50%. Y eso es una realidad que no podemos taparla con un solo dedo el sol. O sea, hay sectores que recurren a la informalidad en parte por la carga que supone el trabajo formal. Entonces, eso es un tema que no podemos obviar. No podemos decir, bueno, ha habido muchos avances, y realmente lo ha habido. Y los avances que han habido en esas discusiones son muy importantes. Pero debemos aprovechar esta oportunidad y profundizar lo más posible para que el código sea un instrumento de generar empleo formal, sobre todo en un país que afortunadamente crece su economía cada año y que tiene también tantas oportunidades para los jóvenes. Entonces, el empleo formal tiene que ser una de las metas que debamos alcanzar, y sobre todo seguir trabajando en la mejora del salario hacia el salario real. ¿Y la informalidad de la recaudación? A propósito de que se habla de una inminente reforma, como se ha dicho desde la administración del Estado, viene una inminente reforma fiscal. ¿Piensa el CONEP que se debería tal vez equilibrar el tema del ese 45% que se escapa en la informalidad antes de gravar de una manera directa al 65% que ya paga? Sí, realmente ese es uno de los planteamientos, de eliminar distorsiones. Esas distorsiones están relacionadas. Hay una relación entre la informalidad laboral y la informalidad y la economía informal. Y también está estrechamente relacionado con algunas distorsiones que tiene el código tributario. Entonces, de lo que se trata es de profundizar para poder equilibrar y eliminar esas distorsiones, porque definitivamente no se puede seguir cargando a los mismos. Tiene que ser algo equilibrado, que se pueda seguir generando empleo. El empleo es incuestionable en esto. O sea, nuestro país siempre tiene que preservar esa capacidad de crecer la economía, generando empleo formal. Tenemos que hacer una pausa muy breve. Al regreso te tocan 55 preguntas que no tienen que ver con trabajo. Y luego hablaremos de los 61 años del CONEP, el aniversario que lo van a hacer en Santiago. ¿Usted ha visto el muñequito ese que habla de Santiago? En Santiago. Entonces ya no hay manera de uno mencionar a Santiago sin acordarse de eso. Vamos a hablar de Santiago al regreso y vamos a ver la parte personal de Celso Juan Marrancini, presidente del CONEP. Ya venimos. De esta noche es Celso Juan Marrancini, presidente del CONEP. Le tengo 55 preguntas que no son de trabajo. Él dijo que sí. Entonces, si él dijo que sí, vamos arriba. ¿Tienes problemas con hablar de tu edad? No. No. La gente te ve tan formal, hablando de números todo el tiempo y de operaciones económicas, que tal vez la gente piensa que tú tienes más edad de la que tienes. Tal vez. Sí. ¿Qué edad tienes, Celso? 49. Es un niño con muchas responsabilidades. Digo, yo lo digo porque me conviene. El tema de la edad. ¿Tienes un apodo de la juventud? No, realmente. No. Celso. Celso, no Celcito. Cuando era niño me decían Checho, pero eso no llegó al colegio. No sobrevivió. No. ¿Tu materia favorita en la universidad cuál era? Físico-química 2. Tiene sentido. El último libro que leíste que recuerdes. El último libro que leí fue de Bernardo Vega sobre Samaná, muy interesante. Si tú no fueras empresario, ¿qué serías? No sé, porque estaba muy claro que quería ser empresario, aunque estudié química, ingeniería química, pero siempre con una visión de que iba a ser empresario.
La gente cree que los empresarios solamente hablan de dinero y no es cierto. Hay días y horas en el día en el que no hablan de trabajo y tienen una vida personal también, pero esa parte como que no se ve mucho porque esa vida personal de los empresarios no es pública y generalmente no son activos en redes sociales. Por lo que todas estas preguntas no están en tus redes sociales. ¿Te gusta la música? Sí. ¿Hay alguna canción que no te saque de la cabeza últimamente? No. No. ¿Tienes un refrán favorito? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Por qué político nunca votarías? ¿O tipo de político? Con cualquier radical, todos los extremos son malos y realmente nuestro país lo que necesita es equilibrio y consenso. Algo que se haya dicho de ti que no sea cierto. No estoy pendiente de eso. ¿Un deporte favorito? Tenis, ¿Un sueño cumplido? la verdad que no. Estoy muy joven. ¿A qué le tienes miedo o le has tenido miedo? No lo veo así tampoco como... No le tiene miedo a nada, ni a la culebra, ni a los sapos, ni a la cucaracha, ni a los ratones. No. No, ni a quedarte un día sin trabajo porque hay gente que tiene pesadillas, ¿no? Eso. No, nada de eso. No, yo creo que la mejor forma de no tener miedo es ocuparse y no preocuparse. La mente se mantiene ocupada en lo que tiene que hacer y no en todo lo que puede estar fuera de control. ¿Cuál es tu comida comfort food o esa comida que tú te hace sentir añoranza, recuerdo, algo de tu casa? La bandera dominicana es una de ellas Una y de pasta es otra. Si tuviera que ir a terapia alguna vez, ¿por qué sería? Bueno, yo creo que por el cuello, porque el celular está haciendo que lo deformemos mirando hacia abajo, así que Y ahí. sí. La cualidad que mejor te define, ¿cuál es? Yo creo que de tener buen humor, alguna gente me lo dice, y la perseverancia. La perseverancia. ¿Cómo sabes que te gusta una persona? No tiene que ser personal o romántico, puede ser para trabajo, para amigos o personal. ¿Cómo sabes o cómo has identificado que te gusta una persona? No, cuando se puede conversar, ¿De qué hay conversas? gente que es más fácil conversar y entablar conversación, y hay gente que no es, que es como pesado. Eso es algo natural. Es algo natural. La química. Sí. ¿Cuál es el contacto más famoso que tú tienes en tu celular? El contacto más famoso, bueno, ahora mismo el presidente de la República. ¿Quién es tu crush? Esta pregunta la hizo mi productora. Bueno, mi familia y mi trabajo también. Sí, algún artista, una gente famosa, que de vez en cuando, en ese poco tiempo libre que tú tienes, tú digas, oh, mira, pero fulano sacó un nuevo disco. No. No tiene. No. ¿Y cuál es tu artista favorito? No tengo, hay varios. ¿Cuál es tu mayor defecto? ¿No tiene defecto? No, claro, es que tengo tanto que no sé cuál. Soy humano. ¿Tiene maña o costumbre? Una maña que tú tengas que no la dejes. Sé yo, quítate los zapatos. Soy demasiado organizado, eso es una maña. Todo tiene que estar así como lo tengo aquí. Sí, corrigido. No, yo no creo que llegue a ese extremo, pero casi. Casi. ¿Cuál es tu hobby? Uno de mis hobbies es montar caballo. ¿Y lo haces Sí, actualmente? Sí. Si tú pudieras llamar a tu Celso Juan adolescente para darle un consejo que va a repercutir en el presente, ¿qué tú le dirías? Bueno, que defina sus metas, pero que una de ellas es balancear el trabajo con su vida personal. ¿Tienes algún placer culposo? Eso es como algo que te guste, pero tú sabes que no debería. Bueno, comer es uno de ellos. De todo el mundo, yo creo. ¿Tu caricatura o muñequito favorito? Bueno, la verdad que no sé. No tiene. No. ¿No? Que a los empresarios no le da tiempo a eso. Pero chiquito, ¿te gustaba alguno? Sí, bueno, había muchísimo. La verdad que eso hasta se ha perdido.
Se ha perdido. Había en los Paquitos, y fueron variando por época. La verdad que eso fue una época muy bonita, sí, ahora que tú pones el tema. Sí. ¿Tienes algún influencer o famoso en República Dominicana que sea tu favorito o que lo sigas por algo? No. No, ningún influencer. Un personaje de la historia que admires, que sigas, que leas. Bueno, si vamos a nuestro país, pues Juan Pablo Duarte realmente el que lee su vida y su obra es una persona admirable y poco común en la vida. Mi bisabuelo, Pedro Troncoso, era historiador y tiene mucho trabajo de la vida de Duarte, era admirador de Duarte. Y realmente cuando leemos su obra, pues es una persona a admirar, que es un ejemplo que siempre estará presente y que debe estar presente en todos los dominicanos. Educación debería encargarse de eso. Sí. En lo último que piensas cuando te vas a dormir, ¿qué es? En que tengo sueño. El castigo que más recuerdas de tu infancia. Escribir 100 veces lo que no se debe hacer o salir corriendo con una correa atrás, aunque yo tuve suerte de eso, no me tocó mucho. ¿No te tocó chancleta? También. Sí. ¿Y qué era lo que hacías? ¿Qué era que tú recuerdes? ¿Qué era la travesura que tú hacías por lo que te tocaba? Bueno, antes había más disciplina, había que comer a una hora, a tal hora no se podía hacer bulla, era más fácil. Educar. Era más fácil romper una regla y ganarse. Bueno, que eran tantas las reglas. Decir una palabra indebida, una mala palabra, no se ganaba 100 veces, no debo decir tal cosa, no debo decir mala palabra. A mí me tocó varias veces. Eso lo hemos perdido un poco. La cualidad que más valoras de tus amigos, ¿cuál es? La solidaridad. Solidaridad. ¿Vino o cerveza? Vino. ¿Por qué el café amargo? Porque un día lo probé y es como un sabor adquirido, me quedé ahí. No pude volver al café dulce. Al café dulce. Bueno, ¿cuál es tu merengue favorito? Varios de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Y los hermanos Rosario también. Si te fueran a dejar en una isla desierta, solo, y te dicen, bueno, mira, de esta caja tú puedes coger 3 cosas, y ahí hay de todo, ¿qué cogerías? Bueno, un libro. Varios enlatados porque hay que sobrevivir. Sí. Y un traje de baño por lo menos. Yo creía que te iba a decir un cuchillo o algo. Para ayudarte, pero... No, eso se hace. Se hace el cuchillo. El hombre primitivo hacía de todo. ¿Tú fuiste Boy Scout? No tanto así, pero casi. Tenía un abuelo que era tipo Boy Scout y nos enseñó muchos trucos de supervivencia y de andar en el campo. ¿Qué prefieres ser, Sosjuan? ¿Un buen arreglo o un buen pleito? Un buen arreglo. Un buen arreglo. Si tuvieras que elegir 3 cualidades de una persona, sea familia, sea amigo o sea colaboradora, ¿qué sería? Bueno, la sinceridad, la transparencia, son de las mejores cualidades que puede tener un ser humano porque es fácil comunicarse, llegar a acuerdos o interrelacionarse. ¿Dónde te ves en 20 años? Aquí en República Dominicana. ¿Haciendo qué? Lo mismo que estoy haciendo ahora, pero sin la parte gremial, ya voy a estar muy viejo. Los 61 años del CONEP, Santiago, ¿por qué eligieron Santiago? Bueno, el CONEP es la organización del sector privado que reúne a todas las regiones del país, a todo tipo de empresas, de todos los sectores, de todos los tamaños, compuesto por 74 empresas de las principales del país, pero por 64 gremios de todo el país, que a la vez representan más de 60.000 empresas. Santiago es la capital del Cibao, que es una región de nuestro país altamente productiva, con un alto grado también de diversificación en su economía, de encadenamiento productivo, y elegimos que por primera vez en la historia el Día de la Empresa se va a celebrar
y una junta de directores del CONEP también en la ciudad corazón para conmemorar el 61 años del CONEP. Qué bueno que eligieron Santiago. Santiago va a llegar a ser la capital del país y los capitaleños se descuidan mucho. Bueno, ese tema es mejor no tocarlo porque de lado y lado revive Intereses, pero puede y ser. recuerdos. Pero puede ser. ¿Dónde se crea el mayor aporte del PIB individualmente por provincia? En el Distrito Nacional. En Santiago, Celso Juan. Yo mejor digo que no sé porque... Gracias a Celso Juan Marancini, mi invitado de esta noche. Ha sido un placer tenerlo y hacerle sus 55 preguntas. Le faltaron como 5, pero él va a volver para esas 5. Gracias. Gracias, Yulisa. Se sintieron como 100, pero muy agradecido de estar en tu programa. Buenas noches. Gracias a Celso.